Hola querido hackerniano, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Diana Martínez, soy creadora de contenido y ahora sí, ya también soy Community Manager. El día de hoy les voy a traer un tutorial de soluciones que hace 2 años estaba súper vigente, que me funcionaba para recuperar cuentas inhabilitadas de Instagram. Bueno, pues el día de hoy les voy a dar estas soluciones. O sea, esto ya es el video, sí, el regalo. Ustedes van a poder solucionar sus cuentas. No funciona en todos los casos. ¿A qué se debe esto? No lo sé. En su época funcionaba con el 75% de los casos. Hoy funciona con el 25% de los casos. Sin embargo, ustedes no saben en qué porcentaje están. No pierden absolutamente nada intentando esto. Son algunos, son pocos, pero son algunos, son muy positivos, así que por favor inténtenlos y luego me dejan en los comentarios, ¿sabes qué? Me funcionó el de aquí, me funcionó el de acá. Vamos a ver, si no te funcionó ninguno, entonces eres parte del 75%, que desafortunadamente no es la solución, pero tengo otros videos que te pueden ayudar. Por favor, recuerda de que tenemos aquí la oportunidad de unirte a la comunidad hackerniana, pagando una pequeña mensualidad para que puedas ver los tutoriales de algunos formularios que actualmente sí me están ayudando a recuperar cuentas. 1 o 2 estoy subiendo al mes, así que tenme mucha paciencia y por favor ya tengo 3 subidos, así que no te vayas a perder la oportunidad de poder aprender a que lo hagas tú mismo sin necesidad de contratar a nadie y para que de ahí en adelante tú puedas ganarte tu billete y decirle, oye amigo, yo te recupero tu cuenta con esos formularios, así que no te los vayas a perder. Recuerda que me puedes encontrar siempre en todas las redes sociales y solo tienes que buscarme como Mamá Hacker. Bueno, hackerniano, pasa que sucede de que antes simplemente con estas pequeñas soluciones que te voy a dar a continuación, las cuentas se podían habilitar más rápido, podías tener una solución óptima y podías resolver tus problemas. Te los voy a dejar aquí porque son cosas que se hacen con el celular, así que te los voy a dejar aquí para que tú los puedas ver. No te preocupes, hackerniano, yo estoy segura que te van a solucionar la vida. Y si tienes errores en formularios, sigue. Te voy a dejar los links de los formularios que uso. Te voy a dejar ciertas indicaciones, así que por favor sigue el paso a paso y comenzamos con la primera opción. Bueno, mi querido hackerniano, aquí te voy a dejar obviamente en la descripción del video para que tú puedas revisar cuáles son los formularios, los links para que puedas ingresar. Y este es el típico formulario tradicional para recuperar una cuenta de Instagram con los datos básicos. Siempre te va a pedir que pongas un nombre completo, un correo electrónico donde sí recibas, que lo tengas activo, que lo tengas habilitado. Obviamente te está pidiendo que pongas el correo electrónico que está ingresado en la configuración de la cuenta, lo mismo el número de celular que tienes en la cuenta y al momento de poner el usuario hay personas que tienen un error, simplemente les voy a decir que la forma de poner un usuario es la siguiente. Simplemente ponen el nombre de usuario sin arroba, sin poner nada y sin dejar espacio al final. Y también el número de celular siempre se pone con el símbolo de más y el código de su país y de ahí su número telefónico. En mi caso es 593 porque estoy en Ecuador. Aquí dice, coméntanos por qué apelas tu decisión de desactivar esta cuenta de forma permanente. Hay personas siempre preocupadas con eso. No se preocupen, este es el primer formulario, es el que siempre se utiliza. Está como que mal interpretado, igual lo tienen que llenar. Y hay personas que me dicen, es que Mamá Hacker, yo quiero recuperar mi cuenta, pero cada vez que envío el formulario me va a aparecer un error y no me deja enviarlo. Trato con varios formularios, he tratado con todos los formularios, he tratado con este formulario y lo mismo, me sale el error de que cualquier tipo de error. Entonces la solución para ese problema de cuenta inhabilitada es este. Este es el formulario. Este que les voy a dejar en la descripción del video. O sea, este va a ser formulario solución 1, para que lo tengan en cuenta. Este formulario no tiene ningún error, ¿ok? Hay personas que me dicen, no, es que si ya lo he enviado 10 veces, 15 veces, 100 veces y nunca llega un correo. Mal hecho. O tienen una cuenta inhabilitada y han tratado de muchos formularios y en todos les aparece, por ejemplo, el error más común, confirma que eres tú iniciando sesión en tu cuenta de Instagram, pero ustedes no pueden confirmar porque obviamente tienen ese error. Tienen que enviar ese formulario. Ese formulario
hay que poner el nombre completo y me van a decir, es que es una cuenta de negocio, es que es una cuenta fan, es que es una cuenta, tiene que poner el nombre y el apellido de la persona que es responsable de la cuenta. Sí, el ser humano, no el nombre que aparece en la cuenta, ¿ok? Luego van a poner el usuario, como les expliqué, sin el arroba. Luego van a poner un correo electrónico que sí tengan vigentes. Van a poner el país de donde ustedes se están conectando y abajo tienen que decir, como dice ahí, por qué crees que se debería reactivar tu cuenta de Instagram y solo deben enviarlo una sola vez. Hay personas que me dicen, ya la envié hace como una semana y no me funcionó, no me han llegado nada, mi cuenta sigue inhabilitada. Entonces esa solución no fue para ti. Pero también tengo un 25-30% de los casos de cuentas que se han recuperado o por medio de mi trabajo o por medio de ellos mismos, que con este formulario me dicen, sí, solo lo envié una vez y después de en máximo una hora mi cuenta ya estaba restablecida. ¿Qué les estoy diciendo? Tienen que llenar la información correspondiente aquí y obviamente tienen que tener el correo a donde ustedes van a recibir la información, lo tienen que tener vigente y activo para que puedan, para que se pueda corroborar. Esto funciona si es que ustedes ponen la información real de su cuenta, comprenden, y lo envían solo una vez. Es muy probable de que si en una hora se solucionó, esto era el problema y ya está. Nunca van a recibir un correo electrónico, pero va a ser la solución a su problema. No les va a presentar ningún error. Este es un formulario sin errores. Así que cualquiera que tenga problemas de que no, que sí, que no, tu cuenta ya pasaron 30 días sin haber visto definitivamente nada. Este formulario es sin error, pero no a todos les da una solución y solo debe ser enviado una vez. Créanme que si en máximo 24 horas ustedes no han visto que su cuenta ha sido habilitada, definitivamente este no fue la solución de su caso y hay que pasar al siguiente. Ok, hackernenos, si esa no fue tu solución, entonces vamos a proceder con el segundo método. Tú tranquilízate, vamos, trata de hacerlo y no perdemos absolutamente nada. Continúa. Hackerniano, aquí la solución es bastante simple, no me lo vas a creer. Este es el formulario habitual, el primer formulario normal que se utiliza siempre y el que puedes encontrar en Google. Y obviamente aquí en la descripción del video te voy a dejar el link de este formulario. A través de este formulario, las cuentas de Instagram deberían de restablecerse. Ese fue el objetivo principal de haber sido creado. Muy bien, pero al pasar del tiempo, muchos formularios han cambiado, han mejorado, han sido más eficientes según el caso y la situación. ¿Y de qué manera te puede servir de que este formulario te funcione? Simplemente con la información que tú pones. En ocasiones me dicen, mamá hacker, yo cuando envío el formulario pongo mi correo electrónico y todo, pero no me llega ninguna notificación, incluso enviando este formulario que en teoría se parece al anterior, pero tiene sus diferencias. Aquí te pide un número de teléfono y el anterior te pide ya una ubicación, un país. Pues bien, no te llega el correo electrónico porque tu cuenta ya está en spam. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que yo he visto que me funcionaba antes era cambiar el correo electrónico. Mi cuenta de Instagram no tiene este correo electrónico para el ejemplo que voy a utilizar el día de hoy. Entonces, es lo que les puedo decir es de que cambien el correo electrónico. Pongan un correo electrónico que no necesariamente esté en su cuenta, pero que les va a permitir recibir una notificación. Ahora, eso como primer tip. Si reciben el correo electrónico, significa que el problema era efectivamente el correo que estaba en spam. Ahora, si cambiaron el correo electrónico y aún así no reciben el correo de que se envió el formulario, entonces el problema está por acá. Ustedes lo que tienen que hacer es poner el usuario de una cuenta inhabilitada diferente a la suya. Ustedes me van a decir, ¿qué, mamá hacker, ¿qué estás hablando? Bueno, pues sí, mis queridos hackernianos, como lo están oyendo. Ustedes tienen que poner el nombre de un usuario de una cuenta inhabilitada totalmente diferente. Hay personas que me dicen, yo tengo 4 o 5 cuentas que están inhabilitadas. Utilicen información errónea y variada entre esas cuentas. ¿Funciona? Sí, sí funciona. ¿Cómo funciona? Primero envío el formulario con la información correcta, ¿no? Mi nombre completo, mi correo electrónico que sí está en la cuenta,
el usuario de la cuenta, el teléfono y abajo una pequeña descripción que ya la pueden leer aquí. Ok, entonces, si ya lo envié, no recibí un correo, porque esto tiene que ser un acto inmediato, que llegue en segundos como confirmación de que se envió su correo, su formulario. Entonces cambia la información. Sí, soy Diana Martínez, pero mi correo es diferente y el usuario inhabilitado es distinto. Y ustedes me van a decir, mamá hacker, pero ¿en serio funciona? Hijos míos, funciona. Funciona y a la perfección. Entonces, ustedes hacen eso y envían el formulario. ¿Ok? Me van a decir, pero si se habilita, ¿cuál es la que se habilita? Y aunque no lo crean, se va a habilitar la primer cuenta del primer formulario que acabaron de enviar, de la cuenta que está todo correcto. Ya me pasó recientemente, en menos de una semana, me pasó con un caso actual. Entonces, no necesariamente estos tips son de casos viejos. Les repito, esto yo hacía antes y con eso, con estos errores, me conseguían recuperar cuentas. Bueno, pues no. Ahora es de esta forma. Pruébenlo, que funciona. Obviamente en las cuentas, este tip sirve para cuentas que no tienen errores, ¿no? O sea que cuando envían un formulario se puede enviar. Cuando están con problemas que les envía un error, no se va a poder, pero no pierden nada intentando si tratan de enviar el formulario sin error primero y luego este formulario con información cambiada y esperen las 24 horas. De hecho, debería darles un resultado en menos de una hora, pero digo 24 horas por si acaso. Uno nunca sabe. Ya llegaste hasta aquí, ahora vamos a probar uno más. No vas a perder absolutamente nada si tratas este. La verdad no sé qué decirte. Si tienes alguna duda, te voy a dejar aquí mi correo electrónico para que puedas contactarme directamente si tienes alguna pregunta específica con referente a cualquier duda que tengas con formularios, con las cuentas, lo que sea. Y con mucho gusto la voy a resolver. Bueno, ya, siguiente video. Y como último método te voy a explicar lo siguiente. Existen estos dos formularios, este que tengo aquí y este que tengo acá. Ahora, me van a decir, pero mamá hacker, este se parece al que acabamos de ver en el primer ejemplo. Sí, pero el dominio de este comienza con Facebook. Aunque no lo crean, en muchas ocasiones cuando uno trata de enviar el primer formulario no se los permite, pero al momento de ustedes llenar este formulario, sí lo pueden enviar. ¿Por qué será? No tengo idea. Así que si no les sirvió el primero, entonces traten de enviar este. Lo voy a dejar como formulario del tercer ejemplo. Lo llenan normal con su información. Pero si no reciben ningún correo electrónico, significa una vez más que estamos con spam y en ese caso les sugiero que regresen al ejemplo anterior que ya subí. O sea, el que está en este video, el segundo método. Ahora, si se llegó a enviar y recibieron un correo de que ustedes han infringido las normas, pero que tienen que enviar este formulario porque les va a poner ahí el link, y si ustedes abren ese link va a ser este formulario, entonces lo van a llenar. Tienen que poner esta información, correo, dirección, usuario, explica por qué crees que el contenido no debería haberse eliminado. Si tienen pruebas, repito, pruebas, correo electrónico, porque hay personas que me dicen que no soy yo, pero sí soy yo. Entonces aquí adjuntan en elegir archivos estos formatos JPG, GIF, PNG y PDF, los adjuntan como pruebas. Pueden poner 2 o 3 archivos y aquí abajo seleccionan My content was removed due to violation of Instagram terms of use. And I believe this content should not be removed. Entonces, firma electrónica es su nombre y su apellido y lo envían. Automáticamente deberían de recibir un correo indicando de que Instagram cometió una equivocación, que no es culpa de ustedes y etcétera, que se las van a devolver. Pero haciendo lo que les digo, primero envían Facebook arriba, y después envían este automáticamente y esperan. Si no les llegó el correo electrónico de que fue una equivocación, una vez más prueben lo que les dije. Suban este formulario cambiando el usuario con otra cuenta inhabilitada o cambiando el correo electrónico. Funciona de la misma manera, siempre y cuando
te llegue un correo de que este es el formulario que tienes que utilizar. Si no te dice que este es el formulario que tienes que utilizar, no lo uses porque no te va a servir. Aunque bueno, uno no pierde nada utilizando los formularios, la verdad, pero ese es mi sano consejo. Los links los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que los puedan utilizar y como les digo, es 100% real, verídico, suerte a todos. Bueno, queridos hackerianos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienes algún tipo de duda, por favor no te olvides de dejarlo aquí en los comentarios. No olvides de suscribirte, activar la campanita para que se te llegue la notificación cuando suba un video nuevo y vamos para adelante. Yo sé que está difícil, actualmente Instagram está machetero, pero no importa, vamos a seguir trabajando para continuar con todos esos trabajos. Hay que recuperar nuestras cuentas, el contenido, así que no sean por vencidos, fighting y sigamos adelante. Nos vemos en un siguiente video. Bye.